Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Reciban la más cordial de las bienvenidas al Coloquio Internacional de Pensar Latinoamérica, la educación inclusiva e intercultural en tiempos de pandemia, que tiene como propósito establecer un espacio de discusión y acuerdos en torno a los estudios recientes sobre la educación inclusiva e intercultural, coadyuvando a los profesionistas en el ramo para que cuenten con instrumentos y métodos para optimizar su desempeño docente y laboral. Con la presencia de docentes, alumnos, profesionistas y todo aquel que ha estado por la educación inclusiva e intercultural, realizamos este coloquio de forma híbrida, presencial y virtual a través de la plataforma YouTube y Facebook. Del 1 al 3 de marzo se desarrollarán conferencias magistrales, ponencias y diálogos circulares con participantes nacionales e internacionales. Agradecemos a las instituciones hermanas que se involucran en esta organización, como son el Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa de Comitán, Chiapas, la Universidad Intercultural de Chiapas de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, la Escuela Normal de Coatepec, Barinas y Educación Especial del Estado de México. De manera muy especial al Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva, con sede en Chile. Por supuesto, como anfitriones, la Escuela Normal de Licenciatura en Educación Física, Pedro Reynold Osuna Henning, de Tuxtla Gutiérrez. Recordamos que para esta presentación no hay sesión de preguntas y respuestas. Sin embargo, a través del chat podrán emitir dudas, preguntas o comentarios sobre este tópico, siempre y cuando se realice en el marco del respeto y tolerancia, cuidando el buen uso del lenguaje. A continuación, tengo el agrado de presentarles a la doctora Carol Andrea Houston García. Ella es profesora de Educación Diferencial, mención dificultades, titulada con distinción máxima en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, doctoranda en Equidad e Innovación en Educación, Universidad Cantabria, magíster en Psicología Educacional, titulada con distinción máxima de la Universidad Santo Tomás, diplomada en vinculación con el medio, territorio e innovación, Universidad San Sebastián, diplomada en Teoría del Aprendizaje para la Educación Superior, Universidad Santo Tomás, diplomada en Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje Digital e-Learning, que cuenta con licencia de Blackboard, lo que le ha permitido conocer desde dimensiones esta modalidad desde su desarrollo e implementación en diferentes LMS, como Moodle y Blackboard. En los últimos años ha desempeñado como docente universitaria en la carrera de Pedagogía en Educación Diferencial de la Universidad de San Sebastián. Ha participado también del programa de Magíster en Alta Dirección y Gestión de Instituciones Educacionales, Magíster en Inclusión e Interculturalidad y Recursos Humanos de dicha universidad. Actualmente es directora de carrera de Pedagogía en Educación Diferencial, modalidad Advanced en la Universidad de San Sebastián, docente del Diplomado en Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje Digital e-Learning, que cuenta con licencia de Blackboard, y docente de internacional, neurodidáctica y neurodiversidad. A continuación, apreciaremos la conferencia Innovación para la Inclusión en contextos rurales en tiempos de pandemia. Le demos la bienvenida a la doctora Houston y la dejamos tomar la palabra. Muchísimas gracias. Primero agradecer la invitación a este importante encuentro, el Coloquio Internacional Repensar Latinoamérica. Sin lugar a duda que este es un espacio importante para poder dialogar, reflexionar y compartir experiencias también en torno al gran desafío que implica la inclusión en educación. Bien, yo voy a compartir con ustedes mi presentación. Quiero contarles que esto tiene relación directa con una experiencia que he estado trabajando con un equipo de otros profesionales de la Universidad San Sebastián en Chile, en la ciudad de Valdivia, al sur de nuestro país. Esto aborda y apunta principalmente a la innovación para la inclusión en contextos rurales. Una experiencia que hemos ido implementando, como les decía, y que hemos podido ir desarrollando y ampliando
a lo largo de diferentes tipos de actividades y proyectos. ¿Cómo surge esta iniciativa? Para nosotros surge como una inquietud producto de la situación de pandemia vivida en el mundo y que en nuestro país también nos afectó considerablemente. Lo primero que tomamos como medida para poder enfrentar esta situación fue implementar un proceso de enseñanza remota de emergencia. Este concepto se acuña, ¿no es cierto?, como una forma o un mecanismo en que se traslada aquellas actividades que realizamos de manera presencial al contexto virtual. Y tiene, ¿no es cierto?, distintos bemoles en este sentido, porque finalmente lo que fuimos desarrollando y lo que en nuestro país y seguramente en muchos otros países de Latinoamérica, lo que fue sucediendo es llevar a cabo las mismas actividades, la misma metodología y el mismo sistema de trabajo que implementamos en un aula presencial, llevarla, ¿no es cierto?, al aula virtual, sin considerar para ello el diseño que requiere el uso de plataformas digitales y tampoco considerando, ¿no es cierto?, los desafíos que implica planificar, diseñar, ¿no es cierto?, trayectorias educativas distintas para nuestros estudiantes. Bajo este contexto nos encontramos en una situación de desafíos constantes y en ese sentido nos dimos cuenta, ¿no es cierto?, que a nivel mundial, no solamente en nuestro país, el nivel de analfabetismo digital era muy significativo. No solamente para los niños, niñas y jóvenes que estaban acostumbrados a utilizar herramientas digitales con un sentido, ¿no es cierto?, comunicacional, sino que también el tremendo desafío que implica la enseñanza en un entorno digital. Y la enseñanza para poder alcanzar efectivamente un aprendizaje que sea significativo, sin olvidar la interacción con los estudiantes, la interacción con los pares, la interacción con los docentes. Eso se fue perdiendo y durante estos 2 años hemos implementado esta enseñanza remota de emergencia con la tremenda deuda y con la tremenda necesidad de poder preparar a los docentes, ¿no es cierto?, y alfabetizarlos digitalmente en el uso de diferentes plataformas. No es lo mismo enseñar en una clase presencial y poder interactuar con otros que tener que desarrollar contenido de manera digital y usar plataformas que muchas veces no manejamos cómo funcionan o no podemos sacar el provecho necesario, ¿no es cierto?, que tiene una instancia como aquella. Por lo tanto, ese analfabetismo nos demostró, y a nosotros nos sucedió en nuestro país, que durante muchos meses los profesores intentaron desarrollar sus clases y llevarlas a cabo con las herramientas que tenían disponibles y con los pocos conocimientos que tenían al respecto. Se llevaron a cabo una serie de capacitaciones, de perfeccionamientos, ¿no es cierto?, de acompañamientos a las comunidades educativas para que pudieran implementar, planificar y diseñar con sentido pedagógico una serie de actividades y de esa manera dar cumplimiento a las medidas, ¿no es cierto?, ministeriales y utilizar el currículum priorizado y vigente para cubrir este tiempo de enseñanza. Ese fue un proceso que duró largos meses y que no fue para nada sencillo, porque los niveles y el manejo, ¿no es cierto?, de los docentes en términos tecnológicos son muy distintos y muy variados. Pero además, esta pandemia y esta crisis sanitaria nos ha demostrado la gran brecha existente en términos de acceso a Internet. Una de las grandes dificultades y de las deudas que pudimos observar es cómo hay zonas donde simplemente, a pesar de la gran tecnología existente hoy día a nivel mundial, no existe con efectividad acceso claro a Internet. No hay, ¿no es cierto?, tampoco la cantidad adecuada de herramientas digitales que favorezcan el uso de estas plataformas, el manejo de estas plataformas y menos en el contexto educativo. Estamos todavía aprendiendo a levantarnos de este proceso, a incorporar estas herramientas digitales, pero la situación de crisis sanitaria nos demostró que la brecha en ese sentido para acceder a la información en Internet es tremendamente significativa. Y eso lo vimos especialmente en los contextos rurales. Nuestro país tiene una geografía, ¿no es cierto?, muy particular y hay zonas que están muy alejadas de las grandes ciudades y de las zonas urbanas, donde aún no llega esa conexión a Internet. Y sobre todo porque esas zonas rurales están además
asociadas a contextos sociodemográficos donde hay un alto nivel, ¿no es cierto?, de pobreza. Y por lo tanto, también ahí hay un factor que impide que se transforme en una barrera para poder acceder, ¿no es cierto?, a distintos dispositivos tecnológicos. Y por otro lado, y muy vinculado con el analfabetismo digital, nos dimos cuenta, ¿no es cierto?, que hay una serie de carencias en términos de herramientas metodológicas para poder implementar diferentes estrategias innovadoras y estrategias digitales. Y esto sin lugar a duda que nos pone en un escenario desafiante, porque durante este periodo de pandemia las grandes dificultades, ¿no es cierto?, la tuvieron que sopesar y sobrellevar estudiantes con necesidades educativas especiales, estudiantes en situación de discapacidad, estudiantes que aprenden también de una manera distinta, sin conexión a internet, sin herramientas digitales y muchos de ellos, ¿no es cierto?, sin los apoyos necesarios para poder asegurar la continuidad del proceso formativo. Sin lugar a duda que desde esa mirada, ¿no es cierto?, desde esa perspectiva, las tareas, los desafíos y las tareas pendientes principalmente son muchísimas. Por otro lado, en nuestro país, en Chile, se implementaron una serie de medidas y de herramientas tecnológicas para poder dar respuesta, ¿no es cierto?, a este proceso, asegurar la continuidad del proceso educativo y entregar toda la información necesaria, apoyar a los docentes, a las comunidades educativas y asegurar que efectivamente se pudiera implementar con claridad, ¿no es cierto?, el proceso formativo de todos los niños, niñas y jóvenes de nuestro sistema. Se implementaron diferentes tipos de plataformas, como por ejemplo los programas Aprendo en Casa, donde en la plataforma del Ministerio hay disponibilizados una serie de recursos, de materiales, etc. Se trabajaron con programas como TV Educa, se entregaron una serie de becas digitales para los estudiantes para que pudieran acceder a las clases virtuales, conectarse desde sus hogares, mejorando de esa manera la posibilidad de conexión. Se implementaron también bibliotecas digitales para que las comunidades pudieran acceder a los recursos, ¿no es cierto?, disponibles por el Ministerio de acuerdo a este currículum que se priorizó. Se establecieron planes de lectura digital, se trabajó desde las aulas conectadas, ¿no es cierto?, se inyectaron nuevos recursos también para que las escuelas pudieran aportar y comprar tablets, por ejemplo, y asegurar la entrega de dispositivos tecnológicos en distintos contextos escolares. Y en algunas experiencias y en algunos sectores, ¿no es cierto?, se implementó el uso de la radio como una herramienta también para poder transmitir y desarrollar contenido. Y así, algunos estudiantes de los niveles más superiores de educación pudieron conectarse y trabajar desde Aprendo FM, que transmitía contenido curricular. Pero también aparecieron diferentes apps para poder apoyar el trabajo de los padres en la casa y para que las actividades pudieran ser más lúdicas, más entretenidas y significativas para los niños, como el app Contigo Juego y Aprendo. Pero si nosotros hacemos un análisis de este sistema que se implementó en nuestro país, nos damos cuenta que el fuerte, ¿no es cierto?, el énfasis que se le está dando es a la enseñanza digital. Plataformas virtuales, digitales, donde yo puedo descargar contenido, ¿no es cierto?, desarrollar diferentes guías de trabajo y diferentes posibilidades de desarrollar actividades distintas para de esa manera asegurar el desarrollo de los contenidos correspondientes al nivel. Esta es una plataforma y una medida que para una parte de la población en nuestro país es significativa y tiene mucho sentido. Sin embargo, hay otro sector de nuestro país que no puede acceder, ¿no es cierto?, a estas plataformas digitales porque no cuentan con dispositivos o porque, como ya les decía, la conexión de internet es nula o escasa. Y esa es una realidad de muchos otros países también en Latinoamérica. En nuestro país, los sectores rurales fueron los más afectados. Los niños que forman parte de las escuelas en contexto rural se vieron, ¿no es cierto?, fuertemente dañados y perjudicados en términos de no poder acceder a clases virtuales ni poder hacer uso necesariamente de dispositivos digitales por la escasez en la señal y la mala conectividad.
Lo que nos vino a mostrar esta pandemia, como les decía, es esta existencia de una brecha tremenda y que ha sido aumentada, que se ha visto acrecentada a partir de esta situación de crisis sanitaria y de cierre de las escuelas. Con los sectores rurales tenemos una gran deuda, no solamente asegurar la conexión y la mejora, ¿no es cierto?, de los recursos educativos en las escuelas, de capacitar a los profesores y de transformar de alguna manera, ¿no es cierto?, los contextos educativos, sino que también tenemos que preocuparnos de cuáles van a ser las consecuencias de 2 años sin clases presenciales y de trabajar solamente con material impreso. Las escuelas rurales tuvieron que hacer un gran esfuerzo en ese sentido. Los docentes de estos contextos educativos tuvieron un trabajo tremendamente importante, entregando material impreso cada 10 o 15 días, manteniendo, ¿no es cierto?, una comunicación fluida y constante con las familias a través de WhatsApp, que fue una herramienta, ¿no es cierto?, muy utilizada para poder entregar información, desarrollar contenido, explicar las instrucciones de alguna actividad y poder de esta manera asegurar que todos los niños, niñas y jóvenes pudiesen acceder a la información. Pero eso no es lo mismo que tener una interacción constante o diaria con un grupo de profesores o con un profesor. No es lo mismo, ¿no es cierto?, trabajar desde el hogar en contextos que son vulnerables, donde además hay asociados niveles de pobreza que son significativos, que poder conectarse a una clase virtual y poder desarrollar de esa manera en interacción con otros alguna tarea, alguna actividad y por lo tanto de alguna forma desarrollar o alcanzar un aprendizaje más significativo. Y en ese sentido, como ya he mencionado, la brecha ha aumentado significativamente y la disminución de los aprendizajes, ¿no es cierto?, ya tenemos antecedentes y datos mucho más claros al respecto de cómo ha habido, ¿no es cierto?, una disminución que es significativa en ese sentido. Hay un estudio realizado por el Ministerio de Educación en nuestro país, en conjunto con el Banco Mundial, que realiza una proyección acerca de lo que sucedería, ¿no es cierto?, con escuelas cerradas entre un periodo de 6 meses o hasta 10 a 12 meses. Nosotros ya llevamos 2 años con un proceso, ¿no es cierto?, de incorporación paulatina a los contextos escolares, con muchas clases virtuales, con un retorno, ¿no es cierto?, que ha sido lento y que ha sido muy difícil. Esperamos que este año podamos efectivamente volver a las aulas. Acá en nuestro país los estudiantes están ingresando prontamente a los colegios con muchas medidas de precaución sanitaria. Sin embargo, lo más relevante de este estudio y la preocupación que nos deja a todos quienes formamos parte del contexto educativo es que nos presentan diferentes categorías de análisis de la información. Una de ellas, por ejemplo, es en relación a la cobertura, donde este estudio demuestra que solamente un 27% de los colegios de los establecimientos municipales que dependen del Estado podían tener una buena cobertura, ¿no es cierto?, de Internet, versus el 40% de las escuelas que son, o de los colegios que son particulares, pagados en este caso. En relación al acceso de los estudiantes a la formación a distancia, el 82% de los estudiantes de establecimiento público cuenta con acceso a algún dispositivo. Entendamos dispositivo electrónico como el celular, una tablet, un PC, un computador. Mientras que el 97%, ¿no es cierto?, de los estudiantes de establecimientos particulares pagados tienen más de un dispositivo para poder participar y asegurar de estas clases virtuales. Acá hay una diferencia en términos sociales y en términos de ingreso que marca el sistema educativo. Lo preocupante es que tener o contar con un dispositivo electrónico no necesariamente aseguraba la participación en clase, ¿no es cierto?, a través de señal de Internet. Pero hay un dato que es mucho más preocupante aún y que tiene que ver con la capacidad de aprender en forma autónoma. Y este estudio plantea 2 escenarios. En un escenario A, donde podemos tener un cierre de escuela de hasta 6 meses, este estudio nos planteaba que la pérdida de aprendizaje sería aproximadamente de un 85%. Mientras que en un escenario de cierre de escuela de entre 10 a 12 meses, el
la pérdida de los aprendizajes, ¿no es cierto?, de la capacidad de poder aprender de forma autónoma es de un 34%. La autonomía en un proceso como el que estamos viviendo es tremendamente significativo. Los estudiantes están en sus hogares o estaban en sus hogares solos, trabajando, desarrollando contenido. Por lo tanto, a medida que el tiempo se extendía en términos de no presencialidad, disminuye la posibilidad de ser más autónomo en tu proceso de aprendizaje. El impacto final que nos declara este estudio en términos de disminución y de pérdida significativa de aprendizaje es entre un 64 y un 95%. ¿De qué dependen estos números? Del quintil de ingreso. ¿Qué es lo preocupante en relación a este dato? Que en los contextos rurales, donde hay asociado una pobreza de ingreso y una pobreza, ¿no es cierto?, multidimensional, es donde más pérdida de aprendizaje y más disminución de aprendizaje hemos visto, ¿no es cierto?, como consecuencia del cierre de las escuelas y de la crisis sanitaria. Estos son datos que no nos pueden dejar indiferentes, para nada. De hecho, este mismo estudio concluye que las diferencias detectadas podrían llegar a tener un efecto permanente en la sociedad chilena. Nosotros no sabemos con claridad, no tenemos datos todavía concretos que nos permitan proyectar efectivamente el daño de 2 años de pandemia y del cierre de las escuelas, sobre todo en aquellos contextos donde las clases virtuales no se pudieron llevar a cabo. Son datos significativos cuando los ponemos en contexto y en el contexto rural, ¿no es cierto? Y caracterizamos este contexto rural entendiendo también cuáles son sus características sociodemográficas. En nuestro país, el 30% de las escuelas son rurales. Es un número muy significativo, precisamente por la geografía que nosotros tenemos. Hay un número de matrícula muy importante, 279.000 estudiantes aproximadamente forman parte de las escuelas rurales. Y de este número de matrícula, ¿no es cierto?, hay un alto porcentaje también de escuelas rurales multigrado. La mayoría de las escuelas que hay en nuestro país y que tienen esta característica de estar situadas en contextos rurales son de carácter multigrado. Tenemos, ¿no es cierto?, un número acotado de estudiantes, pero una realidad diversa y muy distinta en términos de niveles. Por lo general, además, estas escuelas rurales tienen la característica de ser uni, bi o tridocentes. Están compuestas por un profesor, 2 o 3 profesores. Son pocas las escuelas que tienen un número mucho más grande en términos de equipo, ¿no es cierto?, docente. Estos datos, junto a este antecedente del alto nivel de pobreza por ingreso y de pobreza multidimensional, no nos puede dejar indiferentes, especialmente considerando que los niños que estuvieron en contextos rurales sin clases de Internet debieron participar del proceso educativo solamente a través del material impreso entregado. Los datos que nos entregan las encuestas realizadas y los datos estadísticos de nuestro gobierno indican que además en estos contextos la escolaridad de los padres tiene un promedio de entre 6 a 8 años, lo que dificulta mucho más el proceso de acompañamiento que todos los niños y niñas requieren para poder fortalecer, ¿no es cierto?, su proceso formativo. Hay un estudio que realiza la Fundación 99 que nos indica que un 82% de las docentes y un 73% de los profesores que trabajan en las escuelas rurales no han tenido una adecuada formación en educación multigrado. La metodología de trabajo es diferente, el contexto cambia, la forma en que tengo que abordar un currículum, ¿cierto?, también es desafiante en sí misma. Y este no es un dato menor, porque además, en un contexto de pandemia, los docentes debieron hacer uso de una serie de recursos distintos para dar respuesta educativa a la diversidad de estudiantes con los que trabajan. Este estudio revela que el 62% de los docentes usaron recursos pedagógicos propios para poder planificar y llevar a cabo, ¿no es cierto?, las clases durante este periodo de crisis sanitaria. El 37% solamente utilizó los materiales impresos otorgados y determinados por el ministerio. Y un 8% reportó haber utilizado otros recursos provistos por organizaciones como universidades, fundaciones, etc.
Este es un dato significativo, sobre todo el uso de material impreso por parte del Ministerio, porque lo que se hizo en nuestro país fue priorizar el currículum. Sin embargo, esa priorización no necesariamente se ajustaba a las reales necesidades del contexto rural. Y ese también es un elemento a considerar a la hora de tomar medidas, ¿cierto? Y de implementar acciones para la mejora y para poder alcanzar los resultados de aprendizaje que no se han podido desarrollar durante este tiempo. Un 34% de los docentes no pudo realizar clases online ni presenciales. Y si vemos, ¿no es cierto?, el cuadro de más abajo, la herramienta tecnológica más usada en el contexto rural fue el WhatsApp, una plataforma, ¿cierto?, de baja conectividad que nos permite mandar audio, mensaje, video, y que a los profesores les permitió aclarar dudas, compartir contenidos y sobre todo mantener un contacto mucho más fluido con las familias. En general, los planes de telefonía en nuestro país consideran las redes sociales de manera gratuita, por lo tanto no hay un costo asociado y es de muy fácil acceso. El 69%, ¿no es cierto?, de los docentes además utilizaron como recurso de apoyo y de enseñanza el uso de tareas y de guías, ¿no es cierto?, impresas que se entregaban, como ya les contaba, cada 10 o 15 días. Bajo esta mirada, nosotros durante el año pasado, el 2020, generamos una serie de encuestas y de trabajos también con los docentes para conocer su percepción en función también de las medidas que el Ministerio de Educación en nuestro país había estado implementando. Y en ese sentido nos entregaron distintos tipos de información al respecto y fueron tampoco haciendo una evaluación con respecto a los apoyos recibidos. Algunos de ellos lo consideraron, ¿no es cierto?, unas medidas que fueron de muy baja calidad, que no eran adecuadas al contexto, que no conocían en realidad el funcionamiento o las realidades o no se ajustan a la realidad del contexto educativo rural. Y efectivamente, una quizás de las grandes críticas que se hace hoy día a la política pública es que no se ajusta a la realidad de los territorios. ¿No es cierto? Se toman estas grandes decisiones en las grandes urbes, pero no hacen una bajada real a los contextos y a las características territoriales, ¿no es cierto?, que tiene, en este caso, los contextos rurales. Por supuesto que una medida que se agradeció y que se valoró muchísimo fue la priorización de los contenidos, que redujo nuestro sistema, ¿no es cierto?, en términos de objetivo, que fue bastante significativo. Sin embargo, nos encontramos con una dificultad en ese sentido. Se priorizó y se abordó el currículum desde principalmente las áreas instrumentales, lenguaje, matemática, historia, ¿cierto? Pero quedaron de lado algunos contenidos que son absolutamente necesarios y que tienen que ver con un desarrollo y una mirada integral del sujeto, especialmente considerando que con el cierre de las escuelas, las posibilidades de desarrollo socioemocional, de interacciones con otros y de poder bajar el nivel de estrés y de ansiedad de nuestros niños y niñas era también una real necesidad para poder dar respuesta educativa a todos. Otra de las consultas que hicimos a través de esta encuesta fue conocer de qué manera habían podido llevar las clases durante el periodo de cuarentena. Por supuesto que muchas de las escuelas que están emplazadas en sectores rurales y que cuentan con internet pudieron desarrollar estas clases a partir del uso de distintos tipos de plataformas, pero muchos de ellos también reconocen el uso, ¿no es cierto?, del WhatsApp como una forma de comunicación y por supuesto que el uso también de los recursos impresos, que era la herramienta que había establecido el Ministerio de Educación para poder mantener, ¿no es cierto?, el desarrollo de los contenidos y de las clases. Por otro lado, se les preguntó, ¿no es cierto?, esta es una síntesis de lo que significó esta encuesta, pero por otro lado se les quiso preguntar acerca de la retroalimentación que habían recibido por parte de los estudiantes y de las familias en este escenario de escuela en casa. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, las escuelas reconocen que la conexión con los padres, que la comunicación con los padres no fue fácil, fue más bien difícil, que esta retroalimentación es más bien lenta. Eso sí, reconociendo que los padres estaban muy agradecidos por la preocupación, especialmente de los docentes en escuelas unidocentes, donde ellos tienen un rol que va más allá del proceso de enseñanza, sino que son también psicólogos, asistentes sociales, ¿no es cierto?, cumplen un rol mucho más integral, de apoyo también a las familias.
En general, ¿no es cierto?, las familias reconocen la necesidad de la presencialidad como un factor clave, ¿no es cierto?, para la mejora, para el logro de los aprendizajes y porque fue finalmente la ausencia de estas clases presenciales lo que gatilló una serie de otras consecuencias, no solamente en términos de los aprendizajes, sino que también a nivel socioemocional. Ahora, en este sentido, la escuela rural, si bien es cierto, enfrenta una situación difícil y compleja en términos de la falta de acceso a Internet, de la falta de conectividad y de recursos tecnológicos disponibles para poder generar una respuesta educativa que sea eficiente y significativa para las necesidades territoriales, la escuela rural es un espacio en sí misma de inclusión, es un espacio que llama también a la constante transformación. La escuela rural, para muchos autores, tiene características, ¿no es cierto?, que son muy significativas y que son propicias para pensar en la innovación, para pensar en una enseñanza inclusiva e intercultural, porque son espacios donde podemos generar cambios, mejoras, implementaciones, ¿no es cierto?, de nuevas estrategias de enseñanza y de evaluación dentro del proceso educativo. En ese sentido, es que la escuela rural se caracteriza, ¿cierto?, y ha sido ampliamente caracterizada por distintos autores como centros educativos donde la inclusión se vive, donde tenemos centros que son mucho más pequeños, acotados, ¿no es cierto?, emplazados en territorios donde hay una escasa densidad poblacional, existiendo una conexión muy directa y muy sentida entre la escuela y la familia. Hay una relación vinculante mucho más estrecha, precisamente porque son escuelas más pequeñas, están cerca de las comunidades y de esta manera la escuela se transforma en un centro, ¿no es cierto?, neurálgico de información, de ayuda también social y de contacto con la comunidad. Las ratios son reducidas, las escuelas rurales tienen pocos estudiantes, pero también son muy diversas. Y bajo esa premisa de la diversidad, de la heterogeneidad del alumnado, son espacios que son propicios para el desarrollo, ¿no es cierto?, de la implementación de estrategias bajo esta lógica inclusiva, bajo un paradigma inclusiva, pero sobre todo pensando en la innovación en educación y en la posibilidad de abrir escenarios que sean diferentes y que sean activos, más participativos, de construcción dialógica y de una mirada, ¿no es cierto?, reflexiva para los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Los escenarios, ¿no es cierto?, en una escuela rural, en un contexto rural, son múltiples y son muy ricos en términos de las grandes posibilidades que tenemos de generar propuestas que sean significativas y que rompan un poco estos esquemas tradicionales. Y en ese sentido, la escuela rural genera una sinergia con el territorio que es muy rica y que es muy positiva para el aprendizaje. Primero, la escuela está abierta al territorio, se conecta directamente, ¿no es cierto?, con esas características territoriales. La escuela rural tiene la riqueza en sí misma de estar emplazada en sectores donde podemos conectar el currículum vigente con aquellas características culturales, ¿no es cierto?, con las tradiciones propias de la zona, rescatando también el patrimonio y enseñando desde esas necesidades, ¿no es cierto?, desde estas necesidades y tradiciones tan propias de los sectores rurales. Por lo tanto, en sí misma ya se genera una sinergia y la finalidad de este proceso es que finalmente la escuela se pueda abrir a la comunidad, abrir el territorio, pero que el territorio también impacte en ella. Y ese es un llamado constante, ¿no es cierto?, que podemos hacer desde las comunidades rurales, pensando en mejores y más y nuevos también aprendizajes que sean transformadores, que abran, ¿no es cierto?, la puerta a nuevas oportunidades y que miremos el proceso de la educación en el contexto rural también desde las grandes posibilidades que tenemos de innovar. Desde ese punto de vista, el contexto rural también te otorga la posibilidad de desarrollar aprendizaje colaborativo,
de desarrollar experiencias que sean significativas y que me permitan aprender con otros y para otros. Tener un rol distinto como estudiante, ¿no es cierto?, mucho más activo, más participativo, conectado con la experiencia desde la lógica del aprendizaje experiencial, son sin lugar a dudas oportunidades para el aprendizaje, oportunidades para un escenario de contexto real, ¿no es cierto?, de contexto rural, que facilita el aprendizaje de los estudiantes. Una mirada quizás, o una de las deudas que tenemos hoy día dentro de cómo planteamos el currículum en educación, es precisamente cómo podemos conectar el currículum vigente con las necesidades territoriales y con las características territoriales, que van más allá de las tradiciones específicas que podemos tener en determinadas fechas, sino que cómo durante todo el proceso formativo nuestros aprendizajes se conectan con la realidad del territorio. Esta mirada, ¿no es cierto?, de educación en el contexto rural va de la mano con la constante transformación a la que estamos llamados a generar durante la implementación de experiencias de aprendizaje que sean de carácter inclusivo, que validan a todos y a todas por igual, que generan espacios, ¿no es cierto?, donde las rutas y las trayectorias de aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes que forman parte de este contexto son valoradas, son significativas, son abiertas y tienen sentido desde la mirada del aprendizaje. Tenemos, ¿no es cierto?, una gran tarea por delante, especialmente en la situación en la que hoy día, ¿no es cierto?, nos encontramos en educación y en las deudas que tenemos pendientes en relación a los contextos rurales. Tomando todo esto en consideración, es que hemos planteado, junto a un equipo de otros profesionales, la necesidad de mirar, ¿cierto?, el contexto de la escuela rural bajo la influencia de propuestas pedagógicas que sean significativas, que tengan un sentido desde lo pedagógico, ¿cierto?, que nos permitan generar innovación, pero sobre todo que nos permita integrar el saber, no solamente el saber desde los contenidos conceptuales, sino que integrar el saber con la realidad territorial y con las características que son propias, ¿no es cierto?, de las escuelas emplazadas en contextos rurales. Trabajamos con aprendizaje basado en problemas y hemos ido desarrollando una serie de estrategias y mecanismos, ¿cierto?, para poder ir paso a paso desarrollando proyectos, articulando el currículum vigente y cambiando, ¿no es cierto?, este sentido y esta modalidad de enseñanza tradicional, dándole al estudiante un rol activo, un rol como efectivo protagonista de su proceso de aprendizaje. El ABP, como metodología de enseñanza, pone al centro al estudiante y pone al centro al estudiante para poder desarrollar en él estrategias que sean, ¿no es cierto?, efectivas, significativas y que favorezcan el desarrollo de habilidades para el siglo XXI. Los estudiantes que pertenecen a los contextos rurales también están en esta búsqueda y en esta necesidad clara de desarrollar nuevas habilidades que le permitan desarrollarse en diferentes contextos también a futuro, no solamente a nivel educacional, sino que también a nivel profesional. El ABP lo que te permite es desarrollar a partir de un planteamiento de un problema, distintas estrategias y formas para poder dar respuesta a esta problemática. Y en esta diversidad de posibles soluciones, me doy cuenta, ¿cierto?, que puedo, como docente, diversificar la enseñanza y, por lo tanto, generar y planificar una respuesta educativa donde todos y todas tienen, ¿no es cierto?, cabida, donde puedo construir aprendizaje a partir del diálogo, donde construyo aprendizaje a partir de experiencias que sean significativas, pero sobre todo bajo la premisa de que esto que estoy aprendiendo tiene una funcionalidad, sirve para el contexto, se conecta con la realidad y además está vinculado y relacionado con los reales intereses y necesidades que tienen nuestros estudiantes. Es un desafío en sí mismo trabajar desde la metodología de aprendizaje basado en problemas y nos planteamos ese desafío, pero como una forma de generar también innovación y de aportar al contexto rural en estos 2 años de pandemia. Desde esa
perspectiva, ¿cierto? El ABP lo entendemos como una forma de desarrollar habilidades para el siglo XXI, de desarrollar diferentes maneras de pensar, diferentes maneras de trabajar, conocer e incorporar en el proceso formativo herramientas, ¿no es cierto?, para acceder a la información y, por supuesto, que hay diferentes maneras para vivir el mundo. El desarrollo de las habilidades de la comunicación desde la metodología ABP es un espacio abierto, ¿no es cierto?, de constante y de nueva construcción. Y por supuesto que yo quisiera destacar la posibilidad de poder desarrollar en los niños, niñas y jóvenes habilidades que son tan necesarias como la creatividad, como la innovación, el pensamiento crítico, la metacognición, la capacidad reflexiva de mirar tu proceso de aprendizaje y cómo vas avanzando en este proceso y además cómo van avanzando tus pares en relación, ¿no es cierto?, a los mismos desafíos y metas que como grupo nos podemos ir planteando. En este sentido, el ABP nos ha dado la posibilidad de trabajar con distintas escuelas y con distintos profesores, ¿cierto? Y desarrollando estas propuestas, implementando este trabajo y, por supuesto, impactando positivamente en cuanto a los resultados de aprendizaje, pero también a las experiencias de los niños, niñas y jóvenes de los contextos rurales. ¿Qué es lo que nos plantea implementar una metodología basada en el ABP? Nos plantea el desafío además de cambiar la dinámica de la sala de clase y en este caso en un aula virtual o a través de el uso de otras tecnologías alternativas que más adelante les voy a contar, ¿cierto? Cambiar el rol que tiene el docente y cambiar el rol que tiene el estudiante tradicionalmente, sino que generar espacios donde tenemos un docente mediador, un docente que se encarga de modelar, de guiar, de ayudar en el proceso reflexivo en la búsqueda de problemáticas que sean significativas y reales, pero también en la búsqueda de soluciones. Un docente que no entrega solamente contenido, sino que lo desarrolla junto a los estudiantes con los que trabaja. Un docente que está constantemente incentivando el pensamiento crítico, discutiendo, generando la necesidad de investigar, de descubrir y de desarrollar, por lo tanto, nuevos y más aprendizajes significativos. Pero también tenemos, por otro lado, la posibilidad de ir desarrollando en nuestros estudiantes la capacidad de responsabilizarse de su proceso de aprendizaje. No solamente el estudiante pasivo, ¿cierto?, al que estamos mayormente acostumbrados, que espera las respuestas y las indicaciones del profesor, sino un estudiante que tiene un rol activo, transformador, que tiene voz, que tiene opinión, que participa, que dialoga, que discute, que transforma junto a sus pares, ¿no es cierto?, el conocimiento que está disponible en las diferentes plataformas y en los diferentes textos que yo puedo revisar. Por lo tanto, es un estudiante que empieza a desarrollar también habilidades de trabajo en grupo, de trabajo colaborativo y, por supuesto, a desarrollar sus habilidades comunicativas. En este sentido, el ABP es una gran oportunidad para poder diversificar. Y esa valoración de la diversidad, de la mirada inclusiva en educación, se ve reflejada en estas actividades. Empiezo a diversificar no solamente las estrategias de enseñanza y las formas o los diferentes caminos a los que puedo llegar, ¿no es cierto?, a un objetivo de aprendizaje en particular, sino que también articular este conocimiento, a vincular los aprendizajes entre sí. Es una forma también muy favorable para poder pensar en la diversificación desde los procesos evaluativos, porque ya no necesito solamente situarme bajo un paradigma de evaluación, sino que puedo mirar y buscar y proponer diferentes formas para ser evaluado y para evaluar también a mis pares dentro de un grupo y mirar sobre todo cuál es mi avance como estudiante, ¿cierto?, en un proceso de aprendizaje. Pero además le permite al profesor mirar y reconocer los logros progresivos de aprendizaje que tienen su grupo de estudiantes. Te permite vincularlo con experiencias que sean significativas y que tienen un carácter, ¿no es cierto?, desde la mirada del aprendizaje funcional. Pero sobre todo yo quisiera destacar la posibilidad de poder generar interacciones pedagógicas mediadas. El rol del profesor como un mediador del aprendizaje es clave, un mediador que
está consciente de los diferentes momentos de una actividad, está atento, ¿no es cierto?, a acompañar, a establecer una mediación intencionada, recíproca, ¿cierto?, en diferentes etapas, al inicio, durante la ejecución de una tarea, al cierre, ¿cierto?, de una actividad determinada, para poder apoyar, orientar, ¿no es cierto?, y guiar este proceso de aprendizaje. Eso evidentemente que requiere de un docente preparado, ¿no es cierto?, que visualiza las diferentes oportunidades que tiene para generar, ¿no es cierto?, un buen proceso de acompañamiento y sobre todo un proceso reflexivo y metacognitivo en el grupo de estudiantes con los que trabaja. ¿Cómo fue esta experiencia en el contexto rural? ¿Qué es lo que nosotros fuimos llevando a cabo y qué es lo que he ido planificando a lo largo ya de 2 años de pandemia? Primero, generamos en una primera etapa un momento de confianza, de establecer confianza, de conocer el contexto rural, de determinar y poder identificar cuáles eran las necesidades de estos contextos educativos. Trabajamos principalmente con escuelas uni, bi y tridocentes, que efectivamente tenían serios problemas de conectividad, que no habían podido realizar, ¿no es cierto?, actividades virtuales y dar continuidad a través de dispositivos, ¿no es cierto?, electrónicos a las clases programadas. Por lo tanto, en ese contexto fuimos trabajando con los profesores en función de cómo poder implementar la metodología de aprendizaje basado en problemas en el contexto rural. Y empezamos a detectar una serie de características que son propias de la ruralidad y empezamos a detectar también necesidades diferentes, a pesar de que las escuelas rurales tienen tantos puntos en común. En ese sentido, en este proceso de planificación, trabajamos con el grupo de profesores, ¿no es cierto?, revisando el currículum vigente, revisando cuáles también podían ser los puntos de encuentro de acuerdo a una necesidad y a un problema, cuáles eran los intereses de los estudiantes en torno a nuevas posibilidades de aprendizaje y sobre todo de qué manera los contextos familiares, ¿no es cierto?, nos iban a permitir implementar y trabajar y planificar diferentes tipos de proyectos pedagógicos. En esta secuencia de talleres con los docentes planificamos, pero también planificamos la secuencia y las posibles evaluaciones que se pudieran llevar a cabo. Y tuvimos la grata sorpresa que nos encontramos con una serie de proyectos, ¿cierto?, que fueron finalmente implementados a distancia, pero con la colaboración y con el vínculo, ¿no es cierto?, de la familia. Propuestas que en el fondo se empezaron a llevar a cabo y donde se utilizaron diferentes canales de información, diferentes canales también para compartir esta experiencia y poder trabajarla con los estudiantes desde sus hogares. Los ABP que que se empezaron a planificar, que se empezaron a desarrollar, son muy diversos. Tuvimos desde propuestas de bibliotecas personalizadas, como también algunos ABP que apuntaban a una gran necesidad que tenemos en el sur de Chile en relación a la conservación de las fuentes naturales como el agua. Por lo tanto, desde ahí también surgieron, ¿no es cierto?, propuestas y diferentes ideas. Y también desde la lógica del cuidado del medio ambiente. Por otro lado, trabajamos también algunos ABP que permitían, ¿no es cierto?, tener este sello intercultural, plantas medicinales, huertos escolares, ¿cierto?, donde se vinculaban diferentes asignaturas, diferentes objetivos y contenidos, pero en beneficio de resolver una problemática y una necesidad que surge desde el territorio. De esta manera, ya en una segunda etapa de trabajo, empezamos a pilotar esta experiencia, ya habían diseños, ya teníamos una relación de confianza con las escuelas, por lo tanto, podíamos empezar a tener esta experiencia, ¿cierto?, de implementación de los proyectos, de tal manera que empezamos a vincular desde la universidad algunas prácticas, estudiantes que fueron situadas específicamente en alguna escuela para poder desarrollar y seguir planificando de manera colaborativa los proyectos desde el ABP. Esto fue una experiencia maravillosa para las estudiantes que participaron, que conocieron una realidad diferente, una forma de planificar distinta y en el fondo se terminaron empapando también del contexto rural desde diferentes perspectivas.
Pero además surgió la posibilidad, en un centro educativo en particular, de poder trabajar con la radio comunitaria, una escuela que ya venía, ¿no es cierto?, desde el comienzo de la pandemia utilizando la radio como un canal de comunicación. Y a esto, este es un elemento, ¿no es cierto?, de alguna manera un plus que se le da a esta iniciativa, porque en realidad el uso de la radio comunitaria en un contexto rural, donde queremos mirar el territorio y comprenderlo, y no solamente trabajar en él, sino que desarrollar desde sus características territoriales, ¿no es cierto?, determinado tipo de actividad, es clave usar entonces plataformas que efectivamente tengan sentido en el contexto rural. Conocimos muchas experiencias a nivel internacional y también nacionales, y la radio se transformó en un mecanismo muy efectivo de comunicación, donde nuestras estudiantes pudieron desarrollar y trabajar, ¿no es cierto?, a través de diferentes cápsulas que eran transmitidas a través de la radio comunitaria, pero que también fueron transmitidas a través de Facebook, porque la radio también tenía esta plataforma, ¿no es cierto?, de apoyo. Por lo tanto, en aquellos sectores donde hay una buena señal de Internet, a la información se podía acceder a través de Facebook, y en aquellas donde la señal de Internet era nula, se utilizaba la transmisión de la radio comunitaria. Una experiencia que nos permitió desarrollar aprendizaje basado en problemas a través de plataformas que se vinculan directamente con los contextos, ¿no es cierto?, rurales. ¿Qué es lo que viene en ese sentido? Estamos ya en una etapa de seguir trabajando con aprendizaje basado en problemas en otros niveles y por supuesto de ir midiendo también cuáles han sido los resultados de esta experiencia, de conocer la percepción de los docentes, de los estudiantes, de las familias y por supuesto de los resultados de aprendizaje de los estudiantes que participan y que forman parte de esta experiencia. Pero en este proceso, en este camino recorrido, también surgen diferentes inquietudes. ¿Y cuáles son esas inquietudes en torno a este proyecto que he ido desarrollando? Una de las grandes reflexiones que nos dejan y que a mí me hace mucho sentido, un planteamiento que hace Leighton, es que la escuela rural es como este rincón imperceptible. Él dice que es un rincón imperceptible ante aquellos entes encargados en la toma de decisiones, donde hasta ahora lo rural ha ocupado un espacio acotado y prácticamente invisible en la política educativa de Chile. Y esa efectivamente es una realidad. La política, a pesar de que esta es una frase del 2013, ¿no es cierto?, la política pública de nuestro país aún ha invisibilizado las reales necesidades, ¿no es cierto?, de los contextos rurales. Falta mucho por avanzar y mucho por hacer al respecto. Y en ese sentido, lo que tenemos también que rescatar es que las escuelas rurales son mundos que son dinámicos, son cambiantes, son transformadores, son espacios con vida propia y que tienen que ver con la realidad del territorio en el que están emplazadas. Hay una brecha tremenda en Latinoamérica y en nuestro país producto de la falta de equidad, y eso quedó demostrado a partir de la crisis sanitaria y de la pandemia. Esta pandemia nos ha mostrado, ¿no es cierto?, no solamente la diversidad que hay en nuestro territorio, sino que lo común que es la desigualdad en territorios rurales, cómo esta desigualdad se ve manifestada a través de la falta de acceso y a través de las pocas oportunidades. Imágenes como las que les presento en el fondo tienen relación directa con lo que nosotros vivimos también en nuestro país y que seguramente a algunos de ustedes les hará mucho sentido, como muchos de nuestros estudiantes tuvieron que recorrer largas distancias para poder buscar señal y conectarse a una clase, o solamente conformarse con el material impreso recibido. Las escuelas multigrado son muy distintas entre sí y efectivamente lo que hemos ido viendo y reconociendo en este contexto y en esta situación es que hay algunas, ¿no es cierto?, que se han movilizado generando transformaciones que son significativas y hay otras que están avanzando, ¿cierto?, lentamente, dependiendo de su ritmo, de sus posibilidades, de sus recursos, de sus tiempos, etc. Pero sin lugar a dudas, la necesidad de transformar estos contextos educativos es necesario en pos de la inclusión y en pos de la mejora en la calidad de la educación. ¿Cómo creemos que podemos ir avanzando en este sentido? Yo soy una ferviente creyente que efectivamente la escuela en contexto rural es un espacio para la inclusión y para la diversificación, como debe ser todos los contextos educativos. Pero acá tenemos características propias
de este contexto educativo que favorecen precisamente que la mirada inclusiva se instale con más fuerza. Estamos hablando, ¿no es cierto?, de contextos educativos donde necesitamos también implementar y mejorar los recursos que llegan, pero donde podemos mirar el proceso formativo desde la diversificación. Hay una caracterización que realiza Jiménez que es muy interesante sobre las escuelas rurales y nos dice que en el fondo hay ciertos pasos importantes para poder generar o abrir esta mirada inclusiva también en el contexto rural, un currículum que sea contextualizado, que tenga relación, ¿no es cierto?, con la realidad territorial, la flexibilidad en la organización de los tiempos, pero dentro de todo estas sugerencias y estos comentarios que él nos presenta, destaca el aprendizaje a través de los proyectos, el ABP como una forma, una metodología de enseñanza que favorece el aprendizaje de los estudiantes y que lo favorece desde la lógica del aprendizaje colaborativo, un aprendizaje, ¿no es cierto?, contextualizado y vinculado con las realidades territoriales. Y en este sentido es que esta propuesta que hemos estado desarrollando, ¿cierto?, busca rescatar también valores, tradiciones de la cultura, busca generar y abrir espacios de innovación pedagógica, de innovación implementando otras y nuevas estrategias de enseñanza y aprendizaje, pero sobre todo abrir espacios de diálogo, de reflexión, de construcción. El contenido y el conocimiento está disponible para nuestros estudiantes. Tenemos que asegurar que efectivamente ellos puedan acceder a esa información, todos y todas, pero que puedan acceder respetando esas trayectorias educativas, ¿no es cierto?, que son distintas y que tienen que ver con mis individualidades, con mis características, ¿no es cierto?, personales. Por supuesto que en este proceso resulta clave el vínculo que tengamos con la familia. La relación que se establece entre familia y escuela es vital para que los procesos pedagógicos que se llevan a cabo cobren relevancia, fuerza y significancia en los contextos escolares rurales. Es importantísimo desde mi punto de vista entender que el espacio educativo además va más allá del lugar físico en el que se emplaza una escuela. Y en este caso, la escuela en contexto rural tiene, ¿no es cierto?, diferentes espacios territoriales y diferentes espacios de aprendizaje, dependiendo de cómo también se vincula con la comunidad donde está inserta. Por lo tanto, desde ahí también podemos generar espacios de construcción de proyectos y nuevas propuestas pedagógicas para ir en pos siempre de la calidad de la educación. Y en ese sentido, para finalizar, creo que es importante mencionar que este es un camino que debemos recorrer juntos, de la mano, intencionando efectivamente actividades que sean significativas, mecanismos, ¿no es cierto?, de inclusión, implementar estrategias innovadoras que den respuesta a la diversidad de estudiantes de acuerdo a las características territoriales. No solamente implementar lo que ya está dado y previamente diseñado, sino que buscar desde el territorio aquellas herramientas que van a favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje de todas y de todos nuestros estudiantes. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Para finalizar esta presentación, me permitiré leer un breve resumen de esta conferencia, en la cual comentar que esta inquietud de realizar este estudio surge a partir de la pandemia por la necesidad de implementar un plan de enseñanza remota de emergencia, dado el analfabetismo digital, las brechas de acceso a Internet y la carencia de herramientas para implementar estrategias innovadoras. La situación en Chile se abordó entre estrategias como fueron Aprendo en Casa, TV Educa, también se implementó un plan de lectura familiar e inclusive a través de la radio. Sin embargo, en zonas rurales hubo dificultades por el poco acceso a Internet y la escasez de recursos digitales, como mencionó la doctora. En estos casos se tuvo que recurrir al material impreso y entregarlo cada 15 días, una situación similar a lo que ha ocurrido en nuestro país, así como también la entrega de tareas mediante WhatsApp fue una de las herramientas más utilizadas toda vez que no genera demasiados costos. Por otro lado,
El escenario de las escuelas rurales permite poder implementar estrategias para una mayor inclusión e innovación. Esto permite también implementar el aprendizaje basado en problemas, el cual se centra en el estudiante, el que adquiere sus conocimientos, habilidades y actitudes a través de situaciones de la vida real. El objetivo es formar estudiantes capaces de analizar y asumir la responsabilidad de su propio aprendizaje. Cabe mencionar que esta experiencia ha sido desarrollada a través de 3 diferentes etapas y todavía se siguen obteniendo mayores datos por medio de la retroalimentación de los mismos docentes. Agradecemos a todos quienes nos han seguido en esta plataforma y quienes han colaborado con el coloquio internacional Repensar Latinoamérica, la educación inclusiva e intercultural en tiempos de pandemia. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias a todos y a todas las que nos acompañaron en este día. Muchas gracias, doctora. Que pasen buena tarde.